comunidades de la región purépecha de nuestro estado de Michoacán existen diferentes danzas tradicionales, cada una en diferentes fechas del año. Cada danza cuenta con su propia música, ya sea interpretada por banda u orquesta. En este caso, en la comunidad purépecha de Cherán existen diferentes danzas, entre ellas la danza de los cóstaras. Esta danza se representa en el mes de enero de cada año. Se le conoce así por utilizar calzón de manta. Las guarecitas usan el traje tradicional, que consta de un rollo color negro, un delantal azul y sus trenzas adornadas con listones de diferentes colores. También existe la danza de los catrines. Esta danza también se representa en el mes de enero. Los jóvenes utilizan pantalón, sombrero tejana adornado con flores artificiales, botas y una chamarra larga que cubre todo su cuerpo. Y las señoritas usan vestido de un solo color e igual usan un sombrero adornado con flores artificiales. Las dos danzas utilizan máscaras, al igual que los luzbeles. Las máscaras de los viejitos, su significado es que ya están cansados y de edad avanzada. En cuanto a los luzbeles o diablos, son máscaras que figuran el mal. Estas máscaras son de madera, elaboradas en nuestras comunidades con manos de nuestros artesanos. Pero hoy en día se ha ido cambiando y se ha ido perdiendo la autenticidad del significado de las máscaras. En la actualidad, los diablos o changos, como los conocemos, usan máscaras de plástico de diferentes figuras de personajes, ya sea de políticos u otros. Por todo esto, invitamos a respetar el significado de nuestras máscaras, de cada una de las danzas de nuestra comunidad, y así estaremos rescatando nuestras costumbres y tradiciones. Panan por esos caminos, ya estoy en los instrumentos, con ese canto que dice, a José del Pintero, yo me siento sumergido, yo como Manuel Herodes, nunca me dejaré vencer, a ese rey que dicen que ha nacido, por la tierra, haré que no los locales, haré que el sol se apague, haré que el mar se seque, porque mi ciencia es fuerte. ¿Les interesa la suerte? ¿Qué les orgullo? Lo que un signo del cielo les interesa.